sobre la pared celular de gram positivas y gram negativas. Y vimos precisamente cuál era la composición de la pared celular de una y de otra. Entonces explicamos cuál era la diferencia morfológica entre una bacteria gram positiva y una gram negativa. Y definimos pues que la principal diferencia radicaba en que la gram negativa tenía una membrana plasmática externa, ¿verdad? Vimos también a detalle cuál era de esa membrana plasmática, perdón, de esa pared celular. Y bueno, sí, la otra membrana plasmática de las bacterias gram negativas. Y además vimos cuáles eran las características y los pasos de la adquisición de gram. ¿Sí? También contestamos por ahí algunas preguntas que tenían que ver con eso, la adquisición de gram, sobre pues precisamente las características de adquisición de algunas bacterias y los colorantes que se utilizan, porque por va a haber preguntas al respecto. Bueno, ya para terminar con las bacterias, pues quiero que veamos esta parte de la morfología bacteriana, que simplemente lo vamos a tocar de manera muy superficial. Sí, o sea, no vamos a profundizar la gran cosa en esto, porque pues la morfología de las bacterias es extremadamente amplia. O sea, hay muchísimos géneros que difieren muchísimas características. Y pues ya solamente nos vamos a enfocar pues, a lo que les pudieron preguntar en su examen de admisión. Así que vamos a ver superficialmente qué onda con esto. Todos están ya familiarizados con los tipos de bacterias más comunes, ¿sí? Dos tipos de bacterias más comunes son los cocos y los bacilos. Y está claro el porqué del nombre que se le designa a estas morfologías, ¿no? Este tiene una forma esférica, ¿sí? Se le denomina. Aquí lo vemos en dos dimensiones, pero pues como decía, en tres dimensiones es una esfera. Entonces esta morfología va a ser muy común en las bacterias gram positivas, ¿sí? O sea, es más común en gram positivas, ¿sí? No estoy diciendo que no haya cocos gram negativos, pero esta es la más común. Y los bacilos es el tipo de morfología más común, pero en gram negativas, ¿sí? Y lo mismo, tampoco esto significa que no haya bacilos gram positivos, sí los hay, solamente que es más común, solamente más común, ¿de acuerdo? Ahora, estos cocos y estos bacilos se pueden agrupar para formar morfologías características. Entonces, pues, por ejemplo, un coco, así nada más, lo vamos a ver simplemente, es una sola bacteria, pero las podemos encontrar en forma de duplas, ¿sí? O sea, dos bacterias con diacóxica, ¿sí? Es un diploco simple, ¿no? Diplo, hace referencia a que somos coco, pues que son dos bacterias con vía esférica. Luego los bacilos, lo mismo, pueden tener esa misma agrupación, diplobacilos, dos bacilos. Ahí está. Estreptococos y estreptobacilos nos hacen referencia a que se agrupan como en una fila, ¿sí? Entonces, este término, perdón, este prefijo estrepto nos hace referencia a cadena, ¿sí? Entonces, esta cadena va a ser comúnmente longitudinal, ¿sí? No se van a agrupar así, en cúmulos, sino que van a ir, como les decía, como una fila, uno detrás de otro, ¿sí? Y estos son los llamados estreptococos, estreptobacilos, ¿sí? Y esta es, de hecho, una característica, perdón, una morfología muy característica de los cocos, ¿sí? También los cocos pueden adoptar una morfología como de un racimo, ¿sí? Como una agrupación irregular. Entonces, cuando vemos el término o el prefijo estafilo, esto nos hace referencia a racimo, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que nos van a preguntar en el examen. No crean que nos van a preguntar más allá de esto, ¿sí? Simplemente se va a quedar en la morfología de diplococo, estafilococo, perdón, estafilococo. Ah, y ahora que digo estafilobacilo, eso existe.
No, no podemos encontrar morfologías de estafilobacilos, ¿sí? Más bien sería una estructura como transversal, así como formados en una fila, como aquí, pero en vez de ir en su eje longitudinal, ¿sí? Se van a agrupar sobre su eje transversal, ¿de acuerdo? Y es la morfología llamada empalizada. Esta no es muy común, ¿sí? La más común es esta, de cadenas y de racimos. Y de hecho, vamos a regresarnos un poquito acá a la tinción de Gram que teníamos por aquí. Y pues aquí podemos identificar algunas de esas morfologías, ¿no? De aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esta estructura? ¿En filas? ¿No, verdad? Pues, estos serían estafilococcus. ¿Sí? Esta de acá, ¿sí? ¿Qué sería esto? Este sería un... ¿sí? Entonces, fíjense cómo es bien fácil de identificar. ¿Ven? ¿Ven? Bien, bien simples de identificar. ¿Sale? Tampoco es como que en el examen les vayan a poner una foto y que les vayan a preguntar, este es un estafilococo, este es un diplococo, este es un estreptococo, no, simplemente les van a poner. ¿Quiénes se agrupan en forma de cadena? Los estreptococos. ¿Quiénes se agrupan en forma de racimo? Los estafilococos. ¿Sí? Ahora hay morfologías bacterianas un poquito más elaboradas. Por ejemplo, en alguna parte de nuestra clase hablábamos de las bacterias capsuladas. Entonces, estas bacterias van a tener, además de su membrana plasmática y además de su pared celular, una capa de polisacáridos que los va a proteger, perdón, mucho más de lo que lo hace la pared celular. ¿Sí? Entonces, estas bacterias también van a tener una morfología bastante característica. Se ven como si fueran cocos, pero un poquito alargados, ¿no? Una morfología más o menos conjunta entre ellos y van a tener pues precisamente una cápsula en el exterior. Entonces, bien, bien característico. Tú ves a la bacteria, ¿sí? Y vas a ver todavía otra parte externa. Entonces, podemos definir que es una bacteria capsular y ahí podemos utilizar otro tipo de tinciones, ¿sí? Para identificar a las cápsulas. No una tinción así como con tinta china, ¿sí? Que va a diferenciar precisamente a la cápsula, ¿sí? Pues, bien, bien, bien característico. Y así como va, es literalmente en tinta china, ¿sí? A ver, los bacilos comúnmente los encontramos en la mucosa del intestino. Sí, sí. De hecho, los podemos encontrar, por ejemplo, como los géneros de Salmonella o el género Klebsiella, ¿sí? Que son bacilos exactamente y bacilos flagelados. ¿Sí? Pues esos van a ser bacilos que se el tracto intestinal. A ver, me dicen por acá, encontrar una de esas sería muy malo. Sí, de hecho, las bacterias capsuladas son muy patógenas, muy, muy patógenas. Sí, sí sería muy malo. ¿Por qué son tan patógenas? Pues son muy difíciles de neutralizar por nuestro sistema inmunológico. Entonces, va a tardar mucho en ocurrir la fagocitosis, la lisis por el complemento, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es bien difícil tratar este tipo de bacterias. Luego ya ven que platicábamos hace un momento, ¿no? Bacilos que tienen flagelos. Esos bacilos flagelados se suelen llamar más bien vibrios, ¿sí? Que tienen una morfología muy, muy característica. ¿El Helicobacter pylori es capsulada? No, es flagelada, de hecho. ¿Sí? El Helicobacter pylori puede desarrollar, sí, puede desarrollar una cápsula, sí, pero ya eso es en el caso donde son mucho, mucho más patógenas. Pero sí, sí, ya si nos ponemos a pensarlo, sí, pueden desarrollar cápsulas. Y les decía, vibrios, yo creo que recuerdan una bacteria, una enfermedad causada por una bacteria de esta morfología, ¿no? El cólera, la cólera. Entonces, pues, vibrio, cólera, es la que tiene esto. Y luego tenemos allá las espiroquetas que son un poquito más irregulares. Estas espiroquetas, de hecho, miren, aquí les pongo esta morfología, ¿no? Pero son como si fueran espirales, las vamos a ver así como si fueran espirales, así como si fueran un resorte ahí en la microscopía. Y estas también suelen ser bastante patógenas. Luego tenemos los bastones,
que son como una combinación entre un coco y un bacilo. En un extremo son un coco y en el otro extremo son bacilos, ¿sí? Y estos también son bacilos. Entonces, los cocos y bacilos son bacterias que nos infectan comúnmente, ¿sí? Y que a veces hasta establecen relaciones de simbiosis con nuestros propios tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra piel, en este momento está existiendo un estafilococo que se llama Estafilococo epidermidis, o está el Estafilococo aureus, ¿sí? Y no suelen ser tan patógenos, ¿verdad? No resultan bacterias realmente patógenas. En nuestra mucosa intestinal están los llamados lactobacilos, ¿sí? En el caso de las mujeres, en la mucosa vaginal están también los lactobacilos acidófilos. Entonces, les digo, son bacterias que viven en nuestros tejidos de manera simbiótica y son necesarios para nuestra supervivencia. Pero ya estos de acá, ¿sí? Si encontramos, como me decían hace rato, una bacteria capsulada, un vibrio, una espiroqueta o un bastón, eso ya significa que hay una patología, ¿sí? Porque estas son bacterias que pues, no forman parte de nuestra dieta, ¿no? Pues, sí, ya son patológicas. Pocos y bacilos, algunos establecen relaciones simbióticas con los, ¿sí? Algunos pueden llegar a ser patógenos, sí, pero nuestro sistema inmunológico los puede combatir. Los que son realmente patógenos, pues son estos que tenemos acá, capsuladas, vibrios, espiroquetas y bastones, ¿de acuerdo? Pero bueno, repito, no es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión. Vamos más bien para acá con esto del metabolismo bacteriano, ¿sí? De morfología, solo quiero que recuerden que cocos y bacilos se agrupan en forma de cadenas. Lo único que es. A ver, me dicen por acá, ¿cómo se vería un bacilo bajo el microscopio? Bastón, perdón. Un bastón. Mira, la verdad no se ven así. ¿Sí? Si nosotros llegáramos a ver en la microscopía, ¿no? Un campo así, era campo, ahí tenemos nuestro campo, y nos encontramos cocos gram positivos. Ahí tengo estos son cocos gram positivos. En realidad, los bacilos tendrían una morfología bien diferente a la que pusimos ahí. Los bacilos se verían así como muy longitudinales, ¿sí? Apenas unas líneas perceptibles, ¿sí? No se verían así como se los dibujamos ahí. Es la morfología, sí, microscópica con aumento, ¿no? Pero los bacilos se verían así. Y luego, si los viéramos en su guía de estreptobacilos, son filamentos muy, muy finos. Un bastón, pues se vería como eso. Vamos a decir que tenemos un bastón gram positivo, ¿no? Es así, una pequeña región de un coco, una pequeña región, esta sí un poquito más gruesa, sí, bueno, así. Entonces, bien característica, ¿sí? Entonces se va a ver como esto. Era un filamento adicional, ¿sí? Era una pequeña patita, pero bien delgadita, no tan claramente como la vemos acá, ¿sí? Y estos bastones tener por ahí cuerpos de inclusión. O sea, ya en la parte más ancha nos vamos a encontrar un cuerpo de inclusión que recuerda como un núcleo, pero nada que ver con un núcleo. ¿Sale? Entonces se verían así, un coco con con un pequeño filamento. ¿Sale? Así se vería un vacío. Perdón, así se vería un vacío. Ok, chicos. Ahora, ¿qué onda con esto del metabolismo bacteriano? Pues el metabolismo puede ser, como ya lo hemos estudiado, ¿sí? No vamos a ver otra vez aquí la hidrólisis, las fermentaciones, la cadena transportadora, todo eso no, no, ya se lo sabe. Lo único que quiero resaltar aquí es que el metabolismo de las bacterias puede ser aeróbico, puede ser anaeróbico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues ya saben, aeróbico en presencia de oxígeno como un agente oxidante, por lo que el metabolismo aeróbico consistiría en reacciones de oxidación, ¿sí?
y el metabolismo anaeróbico en ausencia de oxígeno, ¿sí? Por lo que consistirá en reacciones de reducción, ¿de acuerdo? Ya saben, las reacciones de catabolismo aeróbico y acá en el anaeróbico las reacciones. Ok, listo. Entonces, hay bacterias que necesitan oxígeno para vivir, ¿sí? Necesitan oxígeno para vivir y si no hay oxígeno, se mueren, ¿sí? Hay bacterias que al contrario, su metabolismo no requiere de agentes oxidantes. Y hay oxígeno, se mueren, ¿sí? Pero por ahí nosotros vamos a tener algunos géneros de bacterias que pueden tener un metabolismo conjunto, ¿sí? Quiero decir que si hay oxígeno, pueden vivir, ¿sí? Y si no hay oxígeno, igual viven. Estas son las llamadas bacterias anaeróbicas facultativas, ¿sí? Entonces, estas anaeróbicas facultativas, ¿sí? Pueden vivir con o sin oxígeno, ¿sí? Y además van a llevar reacciones de oxidación y reducción al mismo tiempo, dependiendo de cuáles sean las necesidades de esa bacteria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una bacteria aeróbica. Bueno, de hecho, vamos a lo que sigue. Ahorita les voy poniendo ejemplos, ¿sí? Entonces, pues, las bacterias aeróbicas, anaeróbicas facultativas pueden ser, pues, como ya algunos, gram positivas o gram negativas, ¿sí? Ahora, en algunas otras bibliografías ustedes se pueden encontrar estas como aeróbicas facultativas. Es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. El término facultativo nos hace referencia a esto. Entonces, si en algún libro que ustedes llegaran a encontrar, ya vieran que dice aeróbico facultativo, es, sí, no tiene ninguna diferencia. Exactamente lo mismo. Les iba a dar por acá. Sí, listo. Biótico, pero no sé si es gram positiva, si es gram negativa, si es aeróbica, si es anaeróbica, si es un coco o si es un bacilo, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con esto? Eh, Vamos a poner aquí como una pequeña clasificación. Esto sí no lo van a encontrar en la literatura, es bien difícil encontrarlas así. Yo les hice aquí una recopilación. Fíjense cómo es la cosa. Bacterias aerobias, o sea, que tienen un metabolismo que consiste en reacciones de oxidación. Y aquí les pongo cuáles son cocos y cuáles son bacilos. Tenemos por acá cocos gram positivos. Un género muy, muy característico es también Coauras. A ver, dice, hay una bacteria que era resistente a un montón de antibióticos, muchas, pero si quieren ahorita vamos platicando de eso. Entonces, si hay bacterias que no ocupan oxígeno, puede haber bacterias en el espacio. Fíjate que esa es una teoría del origen de la vida. Si quieren ahorita platicamos. Sí, en teoría sí. A ver, esto de la bacteria, bueno, de las bacterias que son resistentes a los antibióticos, pues, muchísimas. En la actualidad, de hecho, eso se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿sí? Son muchísimas, pero hay una muy famosa a la cual hasta le dicen el estático dorado, ¿no? Y es
precisamente este, el Staphylococcus aureus, ¿sí? Este es súper, súper resistente a todos los antibióticos. Pero no cualquiera, porque miren cómo va la cosa. Staphylococcus aureus ahorita está viviendo en nuestra piel, ¿sí? Nuestra superficie de toda nuestra piel está viviendo. ¿Sí? Y de hecho, este Staphylococcus aureus, junto epidermidis y el saprophyticus, son los causantes de los granitos que nos salen en la piel. Ya ven que de repente nos descuidamos y si no nos hidratamos, si no nos aseamos, no sé, nos sale un granito, ¿no? En la piel, sobre todo, por ejemplo, en la cara. Entonces, el causante de ese granito es cualquiera de estos tres, ¿sí? Pues vive en nuestra piel ahorita y no nos causa ninguna enfermedad, a menos pues que nos descuidemos. Pero hay una variante intrahospitalaria de este estafilococo aureus, ¿sí? Entonces, intrahospitalaria, ¿sí? Solamente se encuentra en los nosocomios y ese es de hecho le dicen el estafilococo dorado. Ah, pues les acabo de decir, dorado. Entonces, aureus es, como les digo, una parte de nuestra piel, podríamos hasta así pensarlo. Pero en pacientes que están con inmunosupresión, por ejemplo, pueden llegar a ser mortales y causar una septicemia mortal. Entonces, este aureus es un ejemplo. Hay otro género y otra especie, que es el de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, también es una bacteria súper resistente y es causante de septicemias en los pobres. Entonces, en realidad hay muchas bacterias, muchas resistentes a muchos. Por eso ahorita es tan importante la cuestión de la resistencia a antibióticos. Pero bueno, no sé si sea esa la que hayas escuchado tú, cuadros o pseudomonas aeruginosa. Son las más. A ver, dice, entonces los granitos no son por la grasa, como dicen los papás. Pues sí, o sea, sí, también tiene que ver. Porque, a ver, recuerden que la piel tiene por ahí glándulas. O sea, nuestra piel es un epitelio, así, aquí, ¿verdad? Y luego tiene por acá un tejido conjuntivo papilar, ¿se acuerdan? Tejido conjuntivo papilar, que es la dermis. Y luego por ahí están los pilosos, algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que todos los folículos pilosos, sin ninguna excepción, están asociados a una glándula sebácea. ¿Sí? Todos los folículos pilosos están asociados a glándulas sebáceas. Entonces, esta glándula sebácea secreta sebo sobre el folículo. ¿Para qué? Pues para precisamente proteger al filamento piloso que va a salir de ahí. Entonces, va a atravesar hasta la epidermis y por aquí se va a crear una capa, ¿se acuerdan, verdad? Una capa de sebo aislante, una capa natural. Entonces, ese sebo, pues es como les digo, necesario, es necesario para nuestra piel. El problema es cuando se secreta en exceso, ¿sí? El problema es su secreción en exceso. Entonces, si se secreta en exceso, antes de seguir con esto, vamos a hablar de las glándulas merocrinas. Bueno, no, mejor no me meto a eso. No me meto a eso. Pero el chiste, pues, es que este sebo, ¿qué va a hacer? Acuérdense, ácidos grasos. ¿Sí? Y resulta que hay bacterias, sobre todo del género Epidermidis y Saprophyticus, ¿sí? Que aprovechan estos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, si yo dejo esta capa de sebo por mucho tiempo sobre la piel, por ejemplo en la cara, pues ¿qué va a pasar? Las bacterias, los saprophyticus, los estafilococos, epidermidis que están aquí, van a aprovechar a ese sebo, ¿sí? A esos ácidos grasos como una fuente de energía. Recuerden que los lípidos se pueden oxidar, ¿sí? Estas bacterias van a utilizarlo como una fuente de energía, van a hacer una división exagerada y van a empezar a entrar aquí a mi piel, ¿no? Y cuando empiezan a entrar a las capas más profundas de la piel, de la epidermis a la dermis, es cuando va a ocurrir ahora sí la infección, ¿sí? Y es cuando ya ocurre la infección. Además, fíjense el género Saprophyticus. ¿Saben a qué hace referencia esto de Saprophyticus? A saprófito. ¿Saben qué es un saprófito? Un saprófito
va a ser aquel organismo que se alimente de, se alimenta de materia orgánica muerta, ¿sí? Eh, se alimenta de materia orgánica. Ok. ¿Y qué hay en la capa más externa de nuestra piel? ¿Se acuerdan? Los queratinocitos más maduros, ¿qué son? Pues ya básicamente células muertas, ¿no? Entonces ahí le estamos dando alimento pues, y a los epidermidis. Entonces, si no se asea adecuadamente la piel, o sea, no me refiero a echar ahí un jabón y quitar y quitar la capa de sebo, no, me refiero a simplemente con un poco de agua y listo, ¿no? Si no se hace adecuadamente la piel, se va a quedar ahí esa capa de grasa y las bacterias se van a estar alimentando de esa grasa, se van a multiplicar y pueden llegar a infectar las capas más íntimas. Bien, y ahí es donde ocurre, a ver, si aquí hay una infección, ¿sí? Si esto es infección, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? La inflamación, ¿verdad? Porque aquí va a haber una respuesta inmunológica. Entonces aquí va a ocurrir inflamación y esa inflamación es a la que le llamamos pues, es a la que le denominamos pues un granito, ¿sí? Y luego ya ven que por ahí esos granitos hasta tienen un líquido blanco, líquido así, un blanco amarillento. ¿Saben qué es ese líquido blanco? Eso que se acumula ahí en esos granitos. ¿Qué es ese líquido blanco? Es pus, ¿sí? Es pus. ¿Y qué es el pus? Pues son todos los macrófagos, todos los neutrófilos, ¿sí? Todos los linfocitos que estuvieron aquí combatiendo a estas bacterias, ¿sí? Y que ya nos están quedando aquí como restos solamente. Entonces, esta acumulación de pus que tenemos aquí son precisamente macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células dendríticas, células de Langerhans, todo, ¿sí? Todo lo que estuvo aquí combatiendo, pero que ya terminó su ciclo. Ese líquido blanco amarillento, eso es lo que le llamamos es pus. Perdón, eso que le llamamos pus es el resto de, de leucocitos que estuvieron combatiendo la infección. ¿Sale? Entonces, de ahí el término epidermidis. Entonces, ya contestando a la pregunta, me fui muy lejos con esto, ¿verdad? Entonces, los granitos no son por la grasa, como dicen los papás. Sí, sí, pero en realidad ese granito es una inflamación secundaria a una infección, ¿sí? A ver, y me dicen, ¿y por qué salen más los días previos a la menstruación? Ah, pues porque las glándulas sebáceas, ¿sí? Recuerden que van a estar secretando lípidos, ¿verdad? Entonces, estas glándulas sebáceas responden a tres hormonas, ¿sí? Responden a la testosterona, responden a la folículo estimulante y responden a la luteinizante. ¿Y cuáles son las hormonas que aumentan así dramáticamente durante la fase de menstruación o la fase de ovulación? Precisamente estas dos, ¿verdad? Es por eso precisamente. Son muy comunes en las mujeres, en el caso de su ciclo menstrual, ¿no? Y en los hombres, pues por el aumento de testosterona. ¿Sí? Pero bueno, ya nos fuimos muy lejos, chicos. Entonces ahí les dejo esta información, no para que se la memoricen, ¿sí? Nada más para que la consulten. Entonces vean que les tengo bacterias aeróbicas, gram positivas, gram negativas. Bacilos, gram positivos, gram negativos, ¿sí? Por ejemplo, van a ir viendo que muchos géneros, porque a propósito, en el nombre de una bacteria siempre vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el género y la especie. Entonces, en una bacteria siempre tenemos género, ¿sí? Y especie. Ese es el nombre de la bacteria. Primero el género, luego la especie. Y se van a encontrar por ahí muchos que tienen esto de SPP, ¿sí? Esto, SPP. ¿Qué significa eso? Pues simplemente que no están diferenciadas, ¿no? SPP significa especies, ¿sí? En plural, porque son varias. Entonces, cuando ustedes vean que alguna tiene esto de SPP, se refiere a especies. ¿Sale? Tengan ahí. Dice, ¿y por qué si me sale un granito del lado izquierdo me sale otro en el mismo lugar del lado derecho?
Eso es coincidencia, ¿sí? Eso ya es una gran, gran coincidencia. ¿Cómo podemos hacer para que no se cree tanta grasita y reducir los granitos? Bueno, eso ya no depende tanto de tu cuerpo. O sea, no es como que, porque luego ya ven que le decían, es que la alimentación, o es que la actividad sexual, o es que el estrés, o no sé qué, que eso causa los granitos. No, no. Eso es algo que tú no puedes, es algo que tú no puedes controlar. Entonces, lo que sí puedes controlar, por ejemplo, es la capa de sebo de tu piel. Entonces, ahí tú puedes usar, por ejemplo, un tratamiento dermatológico, ¿no? Tratamiento dermatológico que haga menos grasa a tu piel. Sí, menos grasa a tu piel. O, o también, ya en el caso de que sea un acné, por ejemplo, severo, podrías utilizar un antibiótico, ¿sí? Que vaya dirigido a pocos gram positivos, ¿sí? Por ejemplo, de la familia de las tetraciclinas, ¿sí? La mayoría de las tetraciclinas van contra cocos gram positivos, ¿sí? Y no puedes así como tú controlar a tus hormonas. No puedes tú controlar, por ejemplo, la secreción de sebo. No puedes controlar todas esas cuestiones que están a cargo de tu sistema nervioso autónomo, pero sí puedes controlar, por ejemplo, la higiene, ¿sí? La acumulación de grasa en la parte más externa. Entonces, te digo, puedes utilizar un tratamiento dermatológico como algún limpiador o un hidratante o qué sé yo. Bueno, no soy dermatólogo, ¿verdad? Y pregúntenle al dermatólogo, pero algo así, ¿no? Y así de plano, la cosa es muy persistente, pues puedes optar por un tratamiento, ¿sí? Pero que ese sea pues el último recurso. Entonces, ¿es mentira que salgan por el estrés? Mm, ¿Cómo te digo? O sea, sí y no. Porque a veces, acuérdense que las situaciones de estrés pueden desencadenar por ahí la síntesis de algunas hormonas, por ejemplo, el cortisol, por ejemplo, la adrenalina, que van a estar estimulando el funcionamiento de otras glándulas. ¿Cómo te digo? No está directamente relacionado, pero sí tiene por ahí su peso. O sea, no puedo decir que el estrés sea una causa, pero sí está por ahí relacionado, ¿no? También salen por el exceso de vitamina B. No, 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 eso sí, no, eso sí. O por el sol. No, por el sol no, eso sí no. Porque la radiación ultravioleta del sol más bien estaría afectando a los queratinos. Entonces, no tendría que ver con la secreción de grasa. Podría ser que haga más susceptible la capa más externa de la piel y que la infección sea más fácil, sí. Pero no, eso sí, la radiación solar no es un agente causal del acné persistente, ¿sí? Pero bueno, ya estamos desviando mucho. Les repito, chicos, ahí les dejo estas diapositivas, nada más para que ustedes consulten. Pues ven cómo las tenemos divididas en bacterias aeróbicas, grupos gram positivos, grupos gram negativos. Bacterias anaerobias, grupos gram positivos, bacilos gram positivos, y bacterias anaerobias positivas, que aquí les tengo algunos grupos, ¿sale? Pues nada más para que consulten, para que tengan alguna duda. Pues, ¿sale? Ok, bueno, entonces eso es todo lo que quiero que toquemos sobre bacterias, chicos. No sé si tengan alguna otra duda, sí, alguna otra duda o algo que no haya tocado por aquí que quieran que explique. Ah, duda de mi examen de hoy. ¿Qué examen tienes hoy? A ver, dice, ¿a qué se deben los granos blancos? ¿Cómo que blancos? O sea, los que decía así ahorita que tienen, porque si es eso, es solo eso. Es que la infección que la infección es un poco más activa, que la infección está siendo combatida en el momento. Si es eso, es lo que platicamos. Si es otro tipo de granito blanco, dime con más detalle, porque, bueno, vamos pues a qué cosas. Entonces, chicos, los hongos, nosotros los vamos a clasificar más muy variables, muy variables, ¿sí? Entonces, esas,
clasificaciones todavía no se han concretado, todavía seguimos clasificando y clasificando hongos, así que las clasificaciones las pueden encontrar de una forma en una bibliografía, de otra forma en otra bibliografía, que es muy, muy extenso, ¿sí? Pero se los voy a sintetizar lo más que se pueda, ¿sí? En dos grandes familias. Vamos primero a la clasificación que teníamos antes, ¿no? Antes, cuando nosotros no podíamos recurrir a métodos de microscopía, pues a los hongos los clasificábamos por su morfología macroscópica, ¿sí? En setas, que son los típicos champiñones que encontramos en la naturaleza, ¿no? En mohos, que son más bien como colonias polvosas, una especie de polvo, yo creo que lo han visto sobre algunos alimentos. En levaduras, forman como una pequeña colonia así, de aspecto, de aspecto brilloso y bastante cohesivo, ¿no? Y los actinomicetos, que son más bien como pelitos. Estos son los tipos de hongos. Entonces, por su morfología macroscópica, antes los clasificábamos así. Ahora los hemos clasificado en dos grupos principales que por ahí van a tener clasificaciones. Entonces, desde el punto de vista ahora microscópico, porque recuerden, esta era la clasificación macroscópica, cuando no teníamos microscopios. Ahora que ya tenemos microscopios, pues solo hay dos clasificaciones, ¿sí? Una es la de los llamados homicetos, ¿sí? Y otra es la de los blastomicetos, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ir viendo las características del hoyo, ¿no? Pero vamos a ver que los hipomicetos, pues como dice su nombre, están formados por hifas, ¿sí? Y los blastomicetos están formados por células iguales, ¿sí? Células a las que llamamos levaduras. Entonces, estos hipomicetos y estos blastomicetos son a los que les llamamos mohos y levaduras, ¿sale? Mohos y levaduras. Estos son los más grandes grupos. Ya ahora, macroscópicamente, pues van a tener por ahí diferencias. Metabólicamente habrá diferencias. Morfológicamente habrá diferencias. Hay muchas diferencias. Entonces, por eso, la clasificación llega a ser bastante difícil. Vamos a ver lo más simple. Las características de los hongos pues, son muy concretas, ¿no? Muy propias de este tipo de... Entonces, primero que nada, a ver, estos hongos son heterótrofos. Y esta es una perdón, esta es una característica que quiero aclarar, porque no sé de dónde sacan algunos la idea de que los hongos son fotosintéticos, ¿no? No hacen fotosíntesis. ¿Qué significa eso de heterótrofos? Que tienen que obtener su materia orgánica de otros seres vivos, ¿sí? Tienen que obtener su materia orgánica, como dice aquí, preformada. ¿Qué significa eso de preformada? De otros seres vivos. Bueno, no vamos a decir vivos, de otros organismos. Entonces, estos hongos heterótrofos deben alimentarse de materia orgánica, ¿sí? Que ya está formada. Pero obviamente no son depredadores, ¿verdad? Un hongo no será, por ejemplo, un consumidor primario, secundario, terciario, ¿sí? No es un depredador. Entonces, ¿de dónde van a sacar su materia? Sarcófagus. Ya ven que hace un momento platicábamos esto del sarcófago, ¿no? Entonces, ¿qué era eso del saprofitismo? Pues que se van a obtener, que se van a alimentar, perdón, de materia orgánica muerta, ¿sí? Entonces, estos son también los principales saprófitos aquí, principales saprófitos y transformadores o descomponedores, ¿sí? O sea, pues, que agarran la materia orgánica de animales o plantas que ya terminaron su ciclo biológico y la van a convertir en materia inorgánica.
la van a convertir en materia inorgánica que van a aprovechar los productores, es decir, las plantas, ¿sí? Que sí van a hacer fotosíntesis para producir su energía, ¿sale? Entonces, por eso les llamamos los transformadores o los desformadores. A pesar de que estos hongos llegan a ser microscópicos, los vamos a clasificar como ahora sí, células eucariotas. Células eucariotas, o sea, tienen un núcleo y todos los componentes membranosos. Tienen su núcleo y todos los sistemas de membranas. Entonces, células eucariotas. Sí, ya no son las bacterias que eran procariotas, y estos ya son eucariotas. Ahora, tienen su membrana plasmática, ¿sí? Así como toda membrana plasmática va a estar formada por fosfolípidos. Pero aquí va a haber un esteroide diferente. Ahorita platicamos de esto del esteroide. Tienen su membrana plasmática y también tendrán una pared celular. Ya saben la diferencia entre uno y otro, ¿no? Membrana plasmática, una doble capa de fosfolípidos. ¿Sí? Pared celular, una red de polisacáridos. Entonces, el polisacárido que forma a la pared celular de un hongo va a ser la quitina. ¿Sí? Entonces, esta quitina va a ser ahora un N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmuránico, ¿no? Tratándose pues de un hetero. ¿Sí? La quitina pues es ahora un homopolisacárido y su componente de nitrógeno. Sí, me voy a ahorrar eso de N-acetilglucosamina, ya saben qué es esto, ¿no? NAD, N-acetilglucosamina. Y bueno, así como la pared, bueno, así como los ácidos lipoteicoicos de la pared celular, de las gram positivas, perdón, como los lipopolisacáridos de la membrana externa de las gram negativas servían como los determinantes antigénicos, pues la quitina en los hongos es el determinante antigénico de células. O sea, pues, este es el que va a ser reconocido por los anticuerpos o por receptores de los linfocitos. ¿Sale? Estos son los que hacen antígenos. En cierto tipo de hongos, no en todos, cierto tipo de hongos, las células, micetos, las células se van a agrupar formando una especie de tejido que se denomina micelio, ¿sí? Entonces, solo en los hipomicetos. Bueno, en los blastomicetos también. Ahorita vamos a platicar bajo qué condiciones. Sí, porque no siempre las levaduras van a formar micelos, pero los hipomicetos sí, siempre, siempre, siempre. Estos siempre van a formar micelos, ¿sale? Entonces, las hifas se agrupan y pues, forman una especie de tejido, ¿no? Y ese tejido es al que nosotros le denominamos micelio. El micelio es básicamente el cuerpo del hombre, ¿sale? Y pues bueno, como ya habíamos platicado, ¿no? Pueden ser los blastocetos, levaduras, o los linfocitos, ¿sí? Unos son unicelulares, células individuales, y estos son pluricelulares. Se agrupan, ¿no? Bien, pues ahí está, chicos. En la siguiente diapositiva les voy a dejar una descripción un poquito más detallada de cómo es la composición de la célula. Nada que no sepan, ¿sí? Nada más les escribo cómo es el sistema de endomembranas, cómo es el citoplasma, cómo es mitocondrias, cómo es todo, ¿sí? Entonces, les dejo ahí esta diapositiva para que la lean y pues perdernos más aquí, ¿sale? Y pues vamos a entrar ahora sí, a ver qué hora tenemos. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo de esta clase. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Para mañana entrar directo en esto y no dejarlo así a medias. Este, y que se entienda bien. Con las medias, dejándolo a medias. Pues, ¿verdad? Este, espero que haya quedado todo claro, chicos. Ya, y pues, si hay dudas, pues ya mañana sí, sale. Aparte, pues chicos, sería todo el día de hoy.